amigos de Historias de Fútbol, el fútbol es la cosa más importante dentro de las cosas menos importantes. Pero es verdad que muchas veces existen rivalidades por mucha historia de lo que hemos pasado. Existen rivalidades, que es una muy buena idea para un vídeo, a lo largo del mundo del fútbol de clubs. Hay muchísimas, derbis, clásicos, etc. Pero hoy quería hacer en este vídeo un recopilatorio de las mayores rivalidades en cuanto a selecciones. Así que, sin más preámbulo, espero que te guste y dentro vídeo. Hay que decir que muchas de estas rivalidades, no todas, pero algunas son por cuestiones políticas. Otras muchas también son por cuestiones de cercanía y otras muchas también por cuestiones de rivalidad deportiva, como vamos a ver. En el puesto número 10 vamos a empezar con una de esas de rivalidades por cercanía y también políticas, porque hay mucha rivalidad entre Chile y Perú. Cuando se enfrentan ambas selecciones suelen ser partidos muy tensos. De hecho, incluso en 1997, en un partido entre ellos, la FIFA tuvo que intervenir por el riesgo de enfrentamientos entre ambas aficiones. Y es que entre ambos países hay mucha rivalidad en cuanto a rivalidades culturales, rivalidades históricas y rivalidades también deportivas, porque son dos selecciones de un nivel, digamos que similar en Sudamérica. Eso hace, por ejemplo, que los partidos sean súper tensos cuando se enfrentan ambas dos selecciones. Por ejemplo, también podemos nombrar al año 2015 cuando se enfrentaron en Copa América y Chile eliminó a Perú. Por cierto, que este se le llama el Clásico del Pacífico, por obvias razones. En el puesto número 9 he incluido a Italia-Francia como un partido de máxima rivalidad de selecciones. Y es que si tenemos en cuenta, primero, que Italia y Francia son dos países que están obviamente muy cerca, comparten frontera, que en muchas zonas incluso es difuso saber decir qué país es uno y es otro. Yo no sé si habréis tenido la posibilidad alguna vez de pasar entre ambos países, pero es algo que yo tengo esa sensación, por ejemplo, pasando desde el sureste de Francia, pasando a Italia. Hay muchas cosas italianas en esa zona de Francia, pero también muchas cosas francesas en ese norte de Italia, ¿no? Bien, esta situación, unida a que son dos de las mejores selecciones del mundo, hace que obviamente se enfrenten no solamente en competiciones europeas, sino también en muchísimas fases finales. El ejemplo que tenemos todos en la cabeza fue de aquella famosa final del Mundial del 2006, aquel día donde fue el último partido de Zidane, donde Italia fue campeona del mundo, pero hay muchas más ocasiones donde estas dos selecciones han protagonizado partidazos al más alto nivel. Se han visto las caras, por ejemplo, en la Eurocopa del 2000, donde se enfrentaron y terminaron en los penaltis y terminó ganando los franceses. Se han enfrentado en más ocasiones en muchas fases finales. Y esto hace que la rivalidad cercanía con la rivalidad entre todos estos partidos hace que aquí tengamos una buena rivalidad de selecciones. En el puesto 8 está el gran clásico de la CONCACAF. Aquí hay cuestiones deportivas y también cuestiones políticas, y es que el partido o todos los partidos que enfrentan a la selección de Estados Unidos con la de México, hay ambas cosas. Obviamente son las dos mejores selecciones de la zona de la CONCACAF. Y esto hace que la rivalidad sea deportiva al más alto nivel en cuanto a intensidad, porque son las dos selecciones que más se juegan los primeros puestos de esta zona, además del orgullo y además de cuestiones políticas, porque obviamente la rivalidad entre estos dos países también están presentes ese tipo de cosas. Un momento destacado fue cuando ambas selecciones jugaron un partido de octavos de final en el Mundial del 2002,
Aquel día Estados Unidos ganó a México, pero en todos los partidos que veas entre estas dos selecciones va a haber mucha tensión, no solamente en las gradas, sino también en el propio campo. En el puesto número 7 he puesto al partido que juegan España y Portugal. Aquí hay cuestiones de cercanía, que es lo más importante, pero también hay cuestiones de que suelen ser dos selecciones bastante potentes en Europa. España y Portugal son dos países muy cercanos, y muy cercanos en todo tipo de cosas. Y sus dos selecciones suelen ser selecciones bastante competentes, sobre todo en los últimos años además. Se vieron las caras, por ejemplo, en el Mundial del 2010 cuando España dejó fuera a Portugal, pero también se vieron las caras en el Mundial de 2018 en Rusia, con un espectacular empate a 3. También se vieron las caras y se suelen ver mucho las caras en partidos amistosos. Por ejemplo, uno de los partidos amistosos que más recordamos los españoles en este sentido fue la goleada que nos metieron casi después de ganar el Mundial, en un partido amistoso. En el puesto sexto he puesto a un clásico sudamericano, como es el Argentina-Uruguay. Un partido que se suele repetir mucho porque se suelen enfrentar siempre en las eliminatorias para cada uno de los mundiales y siempre hay muchas cosas que destacar. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la eliminatoria actual que se está jugando, tenemos que ya decir que Uruguay ha sido capaz de ganar a Argentina, que está liderando la clasificación. Pero se han visto en mundiales, se han visto en muchísimas Copas América. Son dos de las mejores selecciones del continente y hay una gran rivalidad entre ellas. Y por ejemplo, esta rivalidad, además de la cercanía entre ambos países, viene de muy largo, ya que este partido fue la primera final de un mundial, aquel mundial que se jugó en Uruguay en 1930. Bien, la final la protagonizaron ambas selecciones, ganando los uruguayos por 4-2 y siendo, por lo tanto, los primeros campeones del mundo. En el puesto número 5 he puesto al Alemania-Inglaterra. Y aquí hay muchísimas razones para considerarlo un derbi o un clásico de selecciones. Hay cuestiones de cercanía, que al final ambos países están más o menos cerca, aunque no comparten frontera. Pero hay cuestiones de historia que les pueden enfrentar. Si nos vamos a pensar a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, realmente no es algo que esté tan lejos en el tiempo. Y hay cuestiones deportivas, es decir, son dos también de las mejores selecciones del continente. Tanto Alemania como Inglaterra están en el top de las mejores selecciones, de las selecciones que en principio aspiran a todo. Y hay historia entre ambas selecciones, ya que, por ejemplo, podemos recordar la final del Mundial del 66, donde Inglaterra se hizo con su, hasta el momento, único título mundial, ganando 4-2 con un gol muy polémico que no fue gol, pero en fin, ganaron los ingleses aquel mundial. Y también se enfrentaron en la Eurocopa del 96, por ejemplo, donde llegaron a los penaltis y fueron los alemanes los que se llegaron el gato al agua. También podemos nombrar que se enfrentaron en el Mundial del 90, en las semifinales de aquel Mundial, donde también fueron los alemanes los que ganaron por penaltis. Es decir, hay mucha historia entre ambas selecciones. En la Eurocopa del 2020, que se jugó en 2021, por ejemplo, también ahí fueron los ingleses los que ganaron. Por cierto, si te gusta este contenido, si te gusta el fútbol internacional, si te gusta charlar un poco sobre la actualidad o te gusta recordar historias, me gustaría recordarte que aquí puedes suscribirte, y es algo que me ayudaría mucho, no solamente para hacer crecer este canal, sino también para formar una comunidad maja de gente que le gusta el fútbol internacional y que le apetece hablar de ello y le apetece, no sé, tener historias de fútbol internacional. Así que si te apetece, dale a like y por supuesto suscríbete al canal.
Seguimos. En el puesto número 4 he incluido el partido entre Argentina e Inglaterra. Aquí hay cuestiones, no tanto de cercanía, obviamente, pero sí hay cuestiones políticas. Todos recordamos y todos conocemos la famosa Guerra de Malvinas, que son unas islas que están hoy en día en posesión o pertenecen al Reino Unido, pero que Argentina las reclama. Y en los años 80 hubo incluso una guerra entre ambos países en esta zona. Pero si a eso le sumamos que son dos de las mejores selecciones del mundo, dos selecciones que se suelen enfrentar en fases finales, dos selecciones que están llamadas a ganar cada título mundial que juegan, pues tenemos la rivalidad ya completa. Quizás uno de los partidos más famosos de toda la historia fue el partido que protagonizaron ambos en el Mundial del 86. Y digo más famoso porque es prácticamente imposible encontrar a alguien que no haya visto aquel gol de Maradona que se hizo él solo, driblándose prácticamente a todo el equipo inglés contrario. Y no contentos con eso, yo creo que tampoco hay gente que no haya visto aquel famoso gol también de Maradona en el mismo partido, con la mano, alzando la mano ante Peter Shilton y metiendo ese gol. Aquella victoria 2-0 para Argentina fue una de las cosas más comentadas de la historia del fútbol, sin duda. Y habrá gente que todavía seguirá escribiendo y haciendo vídeos sobre aquello, estoy convencido. También, por ejemplo, en partidos entre ambas selecciones se enfrentaron en el Mundial de Francia y hubo bastante polémica entre Simeone y David Beckham, por ejemplo. No sé, son dos selecciones muy proclives a tener polémica entre ambas, lo cual, si le unimos la polémica con la política, pues tenemos una gran rivalidad. Vamos con el puesto 2 y aquí he incluido a Brasil, que es una de las mejores selecciones del mundo, de la historia del mundo, de la historia del fútbol. Tenía que entrar. Bien, Brasil, ¿con quién va a tener más rivalidad? Tiene rivalidad con Uruguay. Brasil-Uruguay, si pensamos en ese partido, hay mucha rivalidad. De hecho, el maracanazo, el famoso maracanazo del año 1950, fue porque Uruguay le ganó el título al Brasil en Maracaná. Algo que incluso hizo que Brasil cambiara su indumentaria, porque tenemos que recordar que hasta ese momento Brasil vestía de blanco. Luego empezó a usar su clásica camiseta amarilla con el pantalón azul y demás, pero hasta ese momento vestían de blanco. Bien, pero no voy a incluir ese partido, sino lo que voy a hacer es incluir el partido entre Brasil y Argentina. De nuevo, ¿por qué? Porque me parece que el clásico sudamericano por excelencia, yo creo que tiene que ser el Brasil-Argentina. Son las dos mejores selecciones en cuanto a historia. Que seguramente un uruguayo me va a decir que no, que me lo va a hacer poner entredicho, que Uruguay tiene títulos mundiales y que ojo y que tal y que tal. Bien, acepto esto, pero creo que ahora mismo Brasil-Argentina debería ser un poquito como el partido con las selecciones más laureadas, con el permiso de Uruguay por supuesto, en lo que es referente al continente de Sudamérica. Y es que Brasil y Argentina han protagonizado muchísimos partidos en mundiales. Por ejemplo, el partido que jugaron en el Mundial de Italia, donde Argentina eliminó a Brasil con un gol de Canilla después de un contragolpe. En un partido, en uno de los goles que fueron más celebrados de la historia de la selección argentina, por cierto. Pero también se han visto en muchísimas Copas América, en prácticamente todas las eliminatorias o muchas de las eliminatorias. Es un partido que tiene muchísima pasión.
por supuesto que tendríamos que también incluir aquí a un Uruguay-Brasil como uno de los partidos con más rivalidad en cuanto a selecciones, y casi hasta podríamos compartir ambos dos partidos. Por cierto, en aquel partido del que os hablaba, en el Mundial del 90, se dice mucho que los argentinos pusieron agua contaminada para que los brasileños no pudieran. No sé muy bien la historia, tengo que profundizar sobre ella, pero es una de esas historias que dices, madre mía. Pero si nos vamos a algo más actual, por ejemplo en la Copa América del 2021, que se jugó en Brasil, aunque sin público, la Argentina de Messi consiguió por fin su primer gran título internacional con la selección, y esto lo hizo en Maracaná. Así que fue una de esas cosas que agrandan la leyenda de un futbolista. Para el puesto número 1 vamos con uno de los partidos de selecciones que más se han repetido y que es el más antiguo, ya que el primer partido entre ambos data de 1872, es decir, hace casi 150 años. Y estoy hablando efectivamente del partido que enfrentan a Inglaterra con Escocia. Aquí hay muchísimas cosas en cuanto a la rivalidad. Evidentemente hay una rivalidad de cercanía y hay una rivalidad política, porque al fin Escocia es una zona del Reino Unido o un país del Reino Unido que aspira a poder independizarse alguna vez de este. Inglaterra es la base de ese Reino Unido, pero hay mucha rivalidad entre ambas selecciones, entre ambos países, y teniendo en cuenta que es uno de los partidos que más se han repetido a lo largo de la historia del fútbol, aquí tiene que haber rivalidad sí o sí. Si recordamos momentos, por ejemplo, podemos recordar que en 1977 se enfrentaron a ambas selecciones en Wembley y ganaron los escoceses. ¿Y qué ocurrió? Que todos los escoceses del campo saltaron del campo para invadir Wembley, en lo que fue todo un acto simbólico en cuanto a una victoria enorme y épica del equipo escocés. Pero también, por ejemplo, les hemos visto enfrentarse en otras fases finales, como la fase final de la Eurocopa del 96, también en Wembley. En este caso no hubo suerte para los escoceses, pero sí tenemos un golazo de Paul Gascoigne aquel día, por ejemplo. Y ahora toca el turno de que vayas a los comentarios y que me pongas si crees que hay alguna rivalidad de selecciones que me ha faltado en este listado. Seguro que hay muchas opciones, seguro que hay muchas rivalidades pequeñitas entre selecciones que a lo mejor tendríamos que haberlo puesto. Se me ocurre ahora mismo, pues por ejemplo, los partidos entre España y Francia, que también por cercanía podíamos haberlos incluido. Se me ocurre, no sé, partidos... no sé, quiero que me lo pongas en los comentarios. ¿Cuáles son de los partidos de selecciones los que más rivalidad crees que tienen? Déjame en los comentarios y lo voy leyendo. Y por lo demás, invitarte a que te suscribas al canal y a que me ayudes con este proyecto. Por el momento es todo. Nos vemos dentro de muy poco. Adiós.